Muy buenos días. Hoy expondremos la interrupción y la suspensión de los procesos civiles. Nuestro grupo está compuesto por María de los Ángeles Valencia, Isabela Vélez, Isabela Santamaría, Lina Marcela Valencia, Laura Correa Teles, Ricardo Adolfo Camacho, Sebastián Yepes y Johan Sebastián Vázquez Peña. Terminadas las presentaciones, iremos a nuestro primer punto. La interrupción, establecida en el artículo 159 del Código General del Proceso, impide continuar con la actuación y opera por ministerio de la ley desde el momento en el cual se ha producido, generando la nulidad de todas las actuaciones posteriores a excepción de las medidas urgentes y de aseguramiento. Además, como requisito indispensable, debe ser probada por la parte quien la alega, la cual pueden ser los herederos, el apoderado, representante o curador ad litem de la persona ausente, para poder garantizar los derechos de defensa, postulación y debido proceso, dados los hechos imprevisibles e irresistibles, de los cuales hablarán mis compañeros a continuación. Frente a la primera causal de interrupción establecida en el artículo 159 del Código General del Proceso, la cual nos habla que puede ser por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad de la parte que no haya estado actuando por conducta de apoderado judicial, representante o curador ad litem. Un ejemplo para que nos quede más claro: un abogado de la ciudad de Cali se separa de su esposa, la cual en el transcurso del tiempo le interpone una demanda por alimentos porque no respondía por su hija. Como abogado ejerció su derecho a defenderse él mismo, pero es que ese abogado no solo trabajaba de esa profesión, sino que también trabajaba del contrabando, en donde un día lo interceptó la policía y descubrió que llevaba consigo más de 80 millones de pesos, donde fue detenido y privado de la libertad. En esta primera causal nos habla de esas partes que no están bajo una conducta de un apoderado judicial, un representante, un curador ad litem, es decir, cuando la parte está actuando por sí misma. Esto mayormente ocurre en casos de mínima cuantía, o como pudimos observar en el ejemplo del abogado que ejerció derecho a defenderse él mismo. La gravedad en esta causal es que esa parte que se encontraba actuando directamente y ejerciendo su derecho a la defensa se le causa alguna afectación. En este caso, pues el abogado fue privado de la libertad, pero dada esa interrupción que tuvo ese abogado, no pudo seguir en el proceso que llevaba en su contra, por lo cual contrató a un abogado mediante un mandato para que lo representara, porque él no podría seguir estando dentro del proceso, por lo que se encontraba privado de la libertad. En donde este nuevo abogado evidenció que había unas actuaciones que ocurrieron posteriormente a la interrupción, lo que hace ese abogado es pedir que se dieran nulidades a esas actuaciones, por lo que él se encontraba privado de la libertad. Ya terminado de hablar de la causal número 1 de la interrupción, yo les explicaré la causal número 2 del artículo 159 del Código General del Proceso. En esta causal de interrupción, lo que versará es la situación o condición en la que se encuentre el abogado o apoderado de cualquiera de las partes, puesto que ellos son los que realizan la defensa de los derechos de su cliente. Entonces es importante que si no pueda ejercer su oficio por ciertas dolencias, tales como la que encontramos en la causal, que son la muerte, enfermedad grave o la privación de la libertad, o por inhabilidad, exclusión o suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado, el proceso se interrumpa. Esto para que no se vaya a afectar algún tipo de derecho de la parte, como el debido proceso o el derecho a la defensa. Para que se entienda un poquito mejor, voy a traerles un ejemplo. Y el ejemplo dice así: Juan Andrés Cárdenas Suárez es apoderado de María Teresa Villalba en el proceso de restitución de bien inmueble llevado en contra de su inquilino Sebastián García González. Pero en transcurso del proceso a Juan Andrés le da un ciclo de depresión mayor que le impide realizar cualquier tipo de decisión con un raciocinio pleno. Esto fue verificado mediante certificado médico que fue allegado al juez para que decretara la interrupción del proceso. Como vemos en este caso, se estaría hablando de la causal que habla sobre la enfermedad.
Pero para entender esto hay que tener en cuenta que se habla de la enfermedad grave. Entonces vamos a analizar qué ha dicho la Corte Suprema en reiteradas ocasiones que es una enfermedad grave. Entonces, en el auto 6 de marzo de 1985, la Corte Suprema de Justicia dijo que la enfermedad grave es aquella que impide al apoderado realizar aquellos actos de conductas atinentes a la realización de la gestión profesional encomendada, bien por sí solo o con el aporte o colaboración de otro. Será grave entonces la enfermedad que imposibilita a la parte o al apoderado, en su caso, no solo la movilización de un lugar a otro, sino que le resta oportunidad para superar lo que a él personalmente le corresponde. Se entiende entonces que será toda situación que sea irresistible e invencible para el abogado, que no le permita ni realizar actividades con normalidad y tampoco que pueda delegar o sustituirse a otro apoderado. Como último detalle en este análisis, hay que tener en cuenta es que para que se origine la interrupción por enfermedad grave no es necesario certificado médico que lo acredite, de acuerdo a lo que ha expresado la Corte Suprema varias veces. Es suficiente que se haya evidenciado con certeza la imposibilidad intelectual y material del apoderado a realizar su oficio o a delegarlo. De contrario, entonces no habrá interrupción. Respecto al ejemplo, tenemos que el apoderado tiene un ciclo de depresión mayor que le impide razonar y actuar como normalmente lo hace. En este caso sí se podría dar la interrupción, aunque para muchas personas e incluso jueces establecerían que la depresión no es una enfermedad grave. En este caso, la Corte Constitucional, en la sentencia de tutela T-824 de 2005, ha dicho lo contrario. Ha dicho que por más que el juez, en su facultad amplia de apreciación o sana crítica, puede en tales casos estimar que ciertos padecimientos no interrumpe el proceso, su opinión no puede limitarse a despreciar ciertas enfermedades por considerarlas poco graves, cuando es claro que la facultad del juez no es la medicina. En tal caso que si el certificado médico cumple con todos los requisitos para considerarse apropiado y establece que la enfermedad es capaz de afectar de tal manera a la persona, entonces no tiene por qué subestimar el dictamen médico. Esto con todo lo correspondiente a lo que es la enfermedad grave en la causal segunda de la interrupción. Entonces ya pasaríamos a la última causal. Bueno, pues siguiendo con las causales, explicaré la última causal del artículo 159, numeral 3 del Código General del Proceso, en la cual nos dice, numeral 3, por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad del representante o curador ad litem que esté actuando en el proceso y que carezca de apoderado judicial. La razón de que esta tenga una diferencia con la primera y segunda causal es que en la primera causal se hace la defensa por mérito propio, o sea que la persona ejerce su derecho a la defensa de manera personal sin que haya un mediador sobre su actuación. En la segunda ya vendría siendo un apoderado judicial en donde una persona le da un poder especial a alguien para que la represente en un juzgado o como tal en asuntos legales para dichos efectos. Ahora, esta causal nos habla de las personas que son representantes legales o curadoras ad litem. ¿Qué son representantes legales? Son representantes legales toda persona que se hace cargo de alguien en su cuidado y o representación personal, en razón de que la otra persona sufra alguna discapacidad o no puede valerse por sí sola o necesita un apoyo en ciertos aspectos de la vida cotidiana, ya sea en su vida familiar o su vida judicial. Más que todo esto se hace por medio de familiares, gente que hace apoyos y diversas otras personas que ofrecen estos servicios. El otro sujeto procesal vendría siendo el curador ad litem, el cual es designado por un juez para la debida representación de una persona que ha sido convocada a un proceso y no aparezca en su debida forma o no se sepa sobre su ubicación. En esta parte se hace la designación de un curador para que la persona tenga
el derecho a la defensa y este no como tal no tenga ninguna inconveniente al momento de valer su debido proceso. Bueno, entonces quedando hablando sobre estos, la razón de esta interrupción es que como tal se permita el efectivo derecho de defensa de las partes, además de que éste tome un tiempo en dicha decisión, así quieren desistir del proceso y llegar a un acuerdo. Aún en estas etapas procesales se puede llegar a un acuerdo y como tal dejar el proceso fuera o como tal terminarlo de manera positiva. Ahorita, ya explicando estas partes, pondré un ejemplo sobre el curador ad litem, que en este caso sería Jorge demanda a Juan por el no cumplimiento en los pagos del canon de arrendamiento. El juez admite la demanda y le corre traslado a la otra parte, que sería Juan, para su debida notificación. Llegado el día de la audiencia, Juan no aparece por ningún lado. Intentan buscarlo por teléfono, pero no contesta. Por las redes sociales no hay rastro de él y no se puede dar una información exacta de dónde fue que estuvo la última vez. A raíz de esto, el juez toma la decisión de nombrarle un curador ad litem para que no se le viole el debido proceso a la otra parte y se reconozcan sus derechos. En la segunda fecha del proceso donde se dictará el fallo, llega la noticia de que el curador ad litem había muerto en un choque de carro. A consecuencia de este caso fortuito, el juez decreta la interrupción del proceso hasta que se den nuevas medidas al caso para su fallo definitivo. ¿Por qué el juez debe dictar la interrupción del proceso? Porque en este caso, cuando él decidió el curador ad litem de la persona que no apareció, lo hizo para que esta fuera la verdadera representación de la persona en la cual para ella no se violaran sus intereses y tampoco sus derechos. Por esta razón, la persona como tal, el juez, debería de interrumpir el proceso hasta que se llegue a un acuerdo con el demandante, en razón de que se le nombre otro curador ad litem al procesado o como tal se le dé la debida notificación si es que se le da la ubicación de la persona en medida de que ésta pueda volver a aparecer en una etapa más adelante del proceso, en razón de que el juez debe velar porque las partes cumplan con todos los requisitos para el proceso y que estos no se le violen sus debidos derechos de defensa. Ahora, en la parte del representante legal, quisiera mencionar sobre una tutela de la Corte, que es la T214 del 03, en la cual nos dice que el juez tiene el deber de interrumpir el proceso cuando es advertido sobre el fallecimiento del deudor en los procesos ejecutivos. Aquí ya vamos a hablar sobre los representantes legales. Dada la necesidad de notificar la existencia de la obligación a los herederos para que estos preparen su intervención en el juicio antes de ser involucrados al mismo, y cuando este no acontece tiene que proceder a invalidar lo actuado para salvaguardar los intereses de las personas no vinculadas al litigio. Este pronunciamiento que la Corte hace lo hace frente a un caso en donde un banco le cobra a una persona por un proceso ejecutivo de unas cuotas de una casa, a lo cual el banco procede a embargarlo, pero la persona durante el proceso fallece, por lo cual la deuda se pasa a los hijos, pero el juez como tal no puede seguir con el proceso, debidamente que las personas como tal no han sabido nada sobre lo que ha pasado y sobre todo no han preparado una debida defensa para esas pretensiones. Como tal, el juez lo que debe hacer es interrumpir el proceso y darle paso a los herederos a que monten su debida defensa con su debida notificación y una fecha correspondiente para el debido caso analizado. Ya teniendo en cuenta esto, entonces, pues esa sería la explicación de la causal número 3 del artículo 159 del Código General. Bueno, ahora hablaremos de la suspensión procesal en materia civil. Bueno, la suspensión es una figura que nos permite parar o detener el proceso o demanda por un determinado espacio o tiempo. Esta podrá ser decretada por el juez
solo cuando concurran una de las causales establecidas en el artículo 161 del Código General del Proceso o por solicitud de parte. También hay unas causales que están contempladas por fuera del artículo que más adelante se las explicaremos más a fondo. La suspensión procesal tiene una diferencia clara con la interrupción y es que la suspensión no es tan grave puesto que no afectan derechos fundamentales y segundo que ésta necesita ser declarada por un juez o a petición de partes, por cuanto no opera de manera automática como lo hace la interrupción procesal, ya que en esta hablamos de la afectación directa al derecho a la defensa técnica. A continuación, mis compañeras les explicarán las causales por las cuales se puede suspender un proceso. La suspensión del proceso se presentará mediante esta primera causal al tenor de la figura procesal de la prejudicialidad, cuando la sentencia que deba dictarse en un proceso dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial, siempre y cuando la cuestión a resolver no pueda ser resuelta en este primer proceso como excepción o mediante demanda de reconvención. Es decir, que la decisión de uno de los procesos debe afectar directamente la decisión del otro proceso judicial, imposibilitándose dictar sentencia en el primer proceso si previamente no se ha resuelto el incidente en el segundo proceso judicial. De ahí que la prejudicialidad solo se podrá invocar cuando se esté en estado de dictar sentencia y se suspenderá este primer proceso para darle trámite a otro proceso y al resolver este incidente podrá ser reanudado cuando se decrete que el segundo proceso efectivamente se ha dado por terminado. Este segundo proceso puede tratar de materia penal, administrativa, laboral o de cualquier otra rama del derecho. Esta figura además tiene el propósito de que no se incurra en fallos opuestos o contradictorios entre dos procesos judiciales. Para ilustrarnos un poco mejor y a modo de ejemplo, encontramos esta figura de la prejudicialidad en la sentencia del 25 de abril de 2014 del Tribunal Superior de Pereira, donde cursaba un proceso civil de remate de bien inmueble hipotecado, hipoteca que había sido realizada por el hijo de la propietaria del bien, este a su vez afirmando que había sido facultado para hipotecar el bien por un poder especial otorgado por su madre. No obstante, ella misma afirma en ningún momento haberle otorgado un poder a su hijo y efectivamente no estar de acuerdo con la hipoteca realizada, para lo cual interpuso una denuncia en la Fiscalía por el delito de falsedad material sobre documento público, situación que no podría ser resuelta por el juez civil, puesto que no es de su competencia, al ser competencia de un juez penal, para lo cual, luego de la demandada interponer esta denuncia y a llegar la prueba de la existencia de este proceso penal al juez civil, este juez civil debe suspender su proceso de remate, en aras de esperar que el juez penal decida si efectivamente se incurrió en este delito, para lo cual debe entenderse que si el juez penal decide que no se incurrió en el delito, el juez civil podrá reanudar el proceso y continuar con el remate del bien inmueble como venía haciéndolo. Pero si por el contrario se decide por el juez penal que el delito se cometió, el juez civil se verá imposibilitado a continuar con el remate, al entenderse que en ningún momento la propietaria otorgó consentimiento para que se rematara su bien por un proceso de hipoteca. Por otro lado, en la última parte de este primer numeral, también encontramos la disposición de que en los procesos ejecutivos no podrán ser suspendidos porque exista un proceso declarativo, siempre y cuando se puedan alegar los mismos hechos como excepción en estos dos procesos. Es decir, que si tratamos de un proceso ejecutivo en el que además se ha iniciado un proceso declarativo para tratar sobre la validez o la autenticidad de este título ejecutivo o para alegar los mismos hechos, no será necesario en principio acudir a este proceso declarativo, porque fácilmente estas circunstancias podrán ser resueltas en este proceso ejecutivo.
para lo cual no se podrá acudir a la figura de la prejudicialidad, porque no será necesario acudir a un proceso declarativo, sino que se podrá resolver estos incidentes dentro del mismo proceso ejecutivo. Continuando con la causal número 2 de la suspensión, dice que cuando las partes la pidan de común acuerdo por tiempo determinado, que la presentación verbal o escrita de la solicitud suspende inmediatamente el proceso, salvo que las partes hayan convenido otra cosa. Entonces podemos dar como ejemplo un proceso declarativo verbal de una resolución de una compraventa, en la cual las partes, por medio de un memorial, fingen pues ante el juez que desean hacer la suspensión del proceso, supongamos por 4 meses, y pues que dentro de ese acuerdo pues no se convenga ninguna otra cosa. Siguiendo con lo que dicen mis compañeras, al final del artículo 161 encontramos que hay un parágrafo. Este se refiere a 2 casos en específico. La primera es la suspensión en la acumulación de procesos. El código nos dice que si la suspensión recae solamente sobre uno de los procesos acumulados, aquel será excluido de la acumulación para continuar con el trámite de los demás. Es decir, que si nosotros en el proceso que llevamos y tenemos estos procesos acumulados, por algún motivo necesitamos que se suspenda uno para que los otros sigan su cauce, podemos pedírselo o solicitárselo al juez fácilmente. Y lo que se hará es dejar este de lado hasta que los otros cumplan lo que se necesitan, y si es necesario, pues este volverá al proceso. Normalmente esto es usado cuando se va a solicitar la acumulación de procesos y alguno de los procesos está más adelantado que los otros. Entonces lo que hacemos es acumularlos, se solicita que el proceso que está más avanzado se suspenda, y hasta que los otros procesos no lo igualen en instancias procesales, este no saldrá de este estado de suspensión. Cuando los demás procesos lo igualen, se pedirá que se quite el estado de suspensión del proceso y puedan los procesos que se tengan seguir su cauce normalmente. La segunda parte del parágrafo nos habla de que también se suspenderá el trámite principal del proceso en los demás casos que se encuentren en el código o en diferentes disposiciones especiales, sin necesidad de un decreto del juez. Un ejemplo de este es el artículo 141, que nos habla acerca de la recusación. Para entenderlo más fácilmente les voy a dar un ejemplo. En caso de que un juez se encuentre con un interés directo o indirecto en el proceso, este deberá declararse impedido. Y en este trámite en el que el juez se declara impedido, se da la recusación y se busca otro juez que esté en la capacidad de llevar a cabo este proceso, que tenga todas las características necesarias, nuestro proceso se encontrará suspendido y tendremos que esperar a que se encuentre un nuevo juez para que éste pueda volver a ser llevado a cabo y que pueda llegar a las instancias judiciales que necesitamos, que pueda seguir avanzando en el proceso. Otro de los casos que contempla el Código General del Proceso para que la suspensión se dé es el litisconsorcio necesario, el cual está consagrado en el artículo 61 del Código General del Proceso. El litisconsorcio necesario dice que cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas. Si no se hiciera así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de ésta a quienes falten para integrar el contradictorio en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado. En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan, y el proceso se suspenderá durante dicho término.
¿Qué quiere decir esto? En el litisconsorcio necesario es obligatoria la comparecencia de todas las personas que están inmersas dentro del proceso y si falta alguna, el proceso no se puede iniciar. La suspensión la vemos justamente cuando en el artículo que acabo de compartirles dice que no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos y que la demanda deberá dirigirse o formularse por todas y si no es así, el juez debe ordenar notificar a las personas que falten y es ahí donde se suspende el proceso porque deben notificar a las partes que faltan dado que la decisión debe resolverse de manera uniforme, o sea, el proceso se debe resolver de manera uniforme. En la agencia oficiosa se suspende el proceso para que dentro del término de esa suspensión la parte que no pueda acudir al proceso ratifique la actuación del agente oficioso, ya sea que éste actúe en calidad de demandante o que conteste la demanda, que vendría siendo en calidad de demandado. Ahí después de ratificarse la demanda se decidirá pues el curso del proceso y pues de no ratificarse el agente oficioso tiene que pagar las costas procesales. Por lo cual entendemos que, según el artículo 57, al tenor de este artículo nos habla de que la actuación se suspenderá una vez practicada la notificación al demandado del auto admisorio de la demanda y ella comprenderá el término de ejecutoría y de traslado. Ratificada oportunamente la demanda por la parte, el proceso se reanudará a partir de la notificación del auto que levante la suspensión. No ratificada la demanda o ratificada extemporáneamente, el proceso se declarará terminado. Por ende, concluimos que cuando se ratifica, por ende se emite el auto que suspende, pues que levanta la suspensión y pues sigue el curso del proceso. Pero en caso de no ratificarse esta actuación, pues entonces se entenderá como terminado y se declarará por terminado el proceso. Muchísimas gracias. Este fue nuestra exposición y pues lo que comprende pues las causales de interrupción y de suspensión de los procesos.